Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy especial para nosotros, para la familia de Elite Sport, porque da pistoletazo de salida nuestro canal de YouTube. Es un proyecto que llevamos detrás de él bastante tiempo. Nos gusta, pues, la verdad que darle un giro a nuestras redes sociales y lo que estamos intentando o vamos a intentar es generar un canal en el que podamos subir contenido de calidad. Y para ello pues empezaremos con entrevistas de personas cercanas a Elite Sport que hayan podido crecer en el mundo profesional o que nos puedan contar sus experiencias. También vamos a intentar introducir tareas, clases teóricas, clases prácticas, para que todo ello os lleve tanto a nuestros alumnos actuales como nuestros exalumnos o los futuros que quieran elegir Elite Sport para su formación, tengan contenido de calidad y pueda servirles para crecer en este mundo tan apasionante. Y nada, vamos a empezar con ello. Nuestro primer invitado ha sido alumno nuestro en los tres niveles, por eso la verdad que para nosotros nos da mucho orgullo y ha tenido un ascenso meteórico y ha pasado desde el fútbol formativo a dirigir al primer equipo. Estamos hablando, no sé si alguno de Castellón ya sabe quién es, pero estamos hablando de Alejandro Jiménez, Jim, que ha pasado de dirigir al Juvenil B hace 2 años de manera interina durante un mes, dirigir al primer equipo del Castellón en primera ref. Bueno, bienvenido Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muchas gracias, Pablo. Bien, todo bien. Como tú bien has dicho, pues en un año he pasado de entrenar al Juvenil B a vivir una experiencia profesional interesante y bien, disfrutando de todo, aprendiendo y creciendo dentro de este mundo que sabes que es complicado. Bueno, acabas de ser papi, ¿no? Otra experiencia también monumental, grande y sobre todo también exigente, ¿no? Como la de ser entrenador. Sí, muchas gracias y sí, la verdad es que bastante contento con eso también y a disfrutar de todo, de cada pasito que es importante, igual que en el fútbol. Ahora cuando estés viendo partidos del rival tendrás casi que encunar, incluso a lo mejor dar biberón, pero bueno, al final es parte de ello. Yo salí y a mi hijo ya va para 4 años, así que nada, mandarte mucho ánimo. Bueno, vamos ya con la entrevista, ¿no? Un poquito cuéntanos para todos nuestros seguidores y la gente que esté viendo y que pueda ver un poquito, que pueda decir, ostras, en 2 años, ¿no? ¿Qué ascenso? Cuéntanos un poquito cómo fue esa decisión, ¿no? Saliste del Levante, ¿no? De una estructura profesional, decidiste ir al club de tu pueblo, ¿no? Por cercanía, por esta situación, ¿no? Porque ibas a ser padre, te ibas a casar, bueno, te casaste, ibas a ser... Y bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo eso y sobre todo también tu trayectoria, ¿no? Para llegar, desde cuándo empezaste y todo esto. Bien, pues sí, yo soy de Castellón de la Plana, de la ciudad, y desde pequeño pues jugué en el equipo de mi barrio, pasando por todas las categorías, por el Rafa Lacena, y pues ahí empecé un poco mi trayectoria como entrenador. A los 17 años empecé como pues, ayudando en un alevín, pasé luego al año siguiente a entrenar al infantil y pasé desde infantil, pasando por cadete, juveniles hasta el primer equipo, pues como entrenador. A la vez que estaba como entrenador en el primer equipo, pues estaba en el Levante. Fue cuando tuve que dejarme también de jugar, que le hice un favor al fútbol, probablemente. ¿No? Y me lo dejé para ir al Levante, dedicarme pues, a la preparación física, que es la carrera que yo había estudiado, ¿no? Había estudiado para Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aquí en Valencia. Y pues cuando ficho en el Levante, ficho como preparador físico y lo compagino también un poco con entrenar al primer equipo y pasando pues por esa experiencia como la preparación física. Después de 4 años pues tomo la decisión, pues por asuntos personales, de pasar a volver a estar en Castellón, ¿no? A volver a mi ciudad, y ficho como entrenador del Juvenil B el año pasado. En las primeras 11-12 jornadas nos fue muy bien, el Juvenil A no iba tan bien y pasé al Juvenil A. Conseguimos el objetivo del ascenso en una temporada pues, impresionante para todos, a nivel de juego, a nivel de proceso, a nivel de aprendizaje, genial. Y este año pues, asumí el reto de llevar al Castellón B, al filial, en tercera federación, y pues ahora hace poquito, en diciembre, por circunstancias, me hice cargo del primer equipo como entrenador interino y estuve en primera federación, en el equipo, pues, para mí una experiencia brutal, en el equipo de mi ciudad y en el primer equipo.
y llegando a disputar 2 partidos también. Y a día de hoy, pues otra vez de entrenador del filial, entrenador del Castellón B en tercera y a pelear por el objetivo. Muy bien. Ostras, pues la verdad que eso habla mucho, ¿no?, de esas decisiones, ¿no?, que la gente puede pensar, sales del Levante, ¿no?, de una estructura profesional, pero bueno, lo que tú dices, tú al final te habías formado para ser entrenador, también compaginabas con lo de preparador físico, y bueno, pues al final creo que eso para la gente que nos vea, ¿no?, y que tiene que entender que a veces una decisión o donde crees que se puede cerrar una puerta, ¿no?, aparece una ventana y mira si ha sido buena. Retomando un poco ese tema, ¿no?, sobre todo también para la gente que está arrancando o que está en ese periodo de formación, sobre todo qué diferencia, ¿no?, que es la que nos hemos encontrado. Vamos a tener muchos más invitados, ya tenemos el listado del resto de invitados, el siguiente que va a venir también a tener un ascenso bastante meteórico en esa situación. Cuando os pasáis de dirigir fútbol formativo, chavales en los que tienen esa ilusión, esas ganas de llegar, a pasar al fútbol profesional, donde ahí ya os encontráis todos, ¿no? Gente joven que tiene ganas de llegar, otra gente que a lo mejor está un poquito más de vuelta o que no acaba de llegar a ese punto de primera división que es el objetivo de todo el mundo, o ha estado y ya está en periodo de retirarse o de acomodarse. ¿Qué diferencias has encontrado, sobre todo, qué tips nos podrías dar de la diferencia de dirigir fútbol formativo a fútbol profesional en tu caso? Yo diría que como diferencias, pues obviamente siempre hay diferencias, esto ya me lo preguntaron también en una rueda de prensa y la verdad es que yo siempre intento pues trabajar de la manera que a mí me gusta, la manera que a mí me emociona, ¿no?, de la manera en la que yo creo, y la diferencia tampoco es tan grande en ese aspecto, porque también depende un poco de las personas que te encuentres, pero sobre todo si los consigues o si los tratas como personas, que es lo que son, teniendo en cuenta su opinión, teniendo en cuenta que ellos son los protagonistas de todo este proceso, es más fácil. A partir de ahí, diferencias obviamente hay en el trato. Estás hablando con gente pues mayor, ¿no? En mi caso incluso varias personas mayores que yo. Desde esa diferencia principal, y luego pues un poco sí que es cierto que tienes una responsabilidad mayor, lo sientes esa responsabilidad, digamos esa presión, que es una bendita presión y hay que convivir en el mundo del fútbol. Si quieres crecer tienes que convivir con ella con naturalidad y con normalidad y estar por encima de esa presión. Incluso pues conseguir transformarla en algo positivo. Sí, que no te bloquee, ¿no?, y que sea como una motivación, ¿no?, un motor, un motor, ¿no?, una parte más, un extra, situación. claro, un extra de motivación para llevar el día a día del proceso un puntito más siempre, intentar ser inconformista, evaluarte constantemente. Esos serían los tips yo que daría un poco, porque pues es una realidad, esto no te lo enseñan en ninguna parte. Y luego en lo que hablamos, ¿no?, también, porque al final entrenar, cuando llegas a ese punto, ¿no?, tienes una formación buena, 3 años formándote con nosotros, más todos los libros, todas las experiencias que te dan, pero al final realmente, como tú dices, ¿no?, estás gestionando a personas, ¿no?, y al final tu manera de ser no la puedes forzar. Hay mucha gente que diría, no, yo es que entraría y mano dura, o no, yo entraría y una gestión más blanda, ¿no? Creo que eso es mentirte a ti mismo. También te oí yo en una rueda de prensa, ¿no? Si eres de un talante tienes que intentar, porque la gente te tiene que ver, que es lo que tú dices, ¿no?, que eres así, ¿no?, que eres auténtico, ¿no? Creo que puede ser una de las claves, ¿no?, a la hora de llegar al jugador, porque yo creo que lo más importante en el fútbol profesional, o lo hablábamos con mucha gente, más allá de la metodología que la mayoría se presupone, es que puedas llegar a ese jugador, ¿no?, y quiera... Yo en esto, Pablo, lo que sí que diría es que más que todo esto, que es totalmente así, es no mentir al jugador. En el momento mientes al jugador, el jugador te caza, lo huele... Si se entera, correcto, encima la mayoría se suele enterar y ahí sin siquiera tener que enterarse de nada, lo huelen. Ellos saben cuando les estás mintiendo, cuando les estás vendiendo la moto. Es intentar tratarlo como una persona, intentar ir de frente siempre e intentar hablar las cosas con naturalidad con ellos, que luego lo reciben bien. Luego habrá personas y personas, como en todas partes, pero yo diría que eso es clave. En mi opinión es clave. Forzar unas formas, unas maneras con las que no estás convencido, con las que no te sientes identificado. Te cogerían, ¿no? Dirías, estarías sí, súper forzado y dirían, este no está siendo él. Muy bien, pues ya una vez tenemos esta situación, vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas, sobre todo también para la gente que está arrancando.
Hasta llegar a este punto que ha sido largo, ¿te habías planteado alguna vez abandonar el fútbol? Hay mucha gente que sabe que es un proceso largo, no vamos a engañar a los que nos estén escuchando, no es todo color de rosa, hay mucha gente que lo intenta y no acaba de tener esa oportunidad. ¿Te pasó en este momento o no te ha llegado nunca por ahora a quitar ese regustito de fútbol y querer abandonarlo, dejarlo y guiarte en otra cosa? Es una buena pregunta. Siempre, la verdad es que yo no tenía como objetivo primordial o principal el dedicarme al fútbol como tal, de forma profesional. Pues gracias a Dios a día de hoy pues me dedico, pero es algo que yo creo que te llega, si te tiene que llegar, lo que sucede conviene, dice un amigo mío siempre, y el buscarlo y buscarlo y buscarlo como principal objetivo y desenfocarte de lo demás, que es el proceso y el día a día, creo que es un error. Sí que es cierto a tu pregunta, que alguna vez pues, se me ha planteado en momentos y momentos pues, dejarlo, o puede ser de forma profesional a lo mejor, siendo que ya te digo que en el Levante también me dedicaba de forma profesional, pero era diferente, ¿no? Pero desde dejarlo como tal del todo es imposible en mi caso. Eso yo lo he hablado muchas veces, por ejemplo, con mi mujer, lo he hablado muchas veces, que yo creo que sería imposible dejármelo de forma completa. Acabaría siendo a lo mejor un hobby o una cosa un poco más secundaria, pero dejármelo es mi pasión, es lo que más me gusta, claro. Y no lo contemplo. Dicho esto, sabemos que al final el fútbol da muchas cosas, pero también quita. Vamos a explicarle a todo el mundo porque al final a nosotros nos gusta ser yo en mis clases lo digo y creo que es una de las cosas que digo, el fútbol tiene que ser vocacional porque al final, o como decía Bielsa, ¿no? En el cómputo global de toda tu experiencia sueles tener muchas más experiencias malas que buenas, ¿no? ¿Qué podrías pensar o qué podrías decirle también cosas positivas que te ha dado el fútbol, pero sobre todo qué cosas negativas o qué cosas menos buenas tiene el fútbol cara a ti, cara a tu tema personal, familiar y demás? Es curioso porque es contradictorio, ¿no? Pero es la realidad. O sea, vives más experiencias negativas que positivas, esa es la realidad. Ganar está al alcance de muy pocos. Objetivos como conseguir un ascenso, tuve la suerte de vivir varios en estos últimos años, son cosas al alcance en la clasificación de 1, 2, 3, como mucho. Los otros resultados son los normales, ¿no? Estamos como quizá demasiado acostumbrados a querer exigirnos sí o sí ganar, que es lo que tiene que ser, porque esto va inherente, ¿no? Pero la realidad es que está al alcance de los menos. Entonces, diría que como cosas positivas, las más, es decir, amigos que a día de hoy son pues como hermanos prácticamente. Sí, se genera una familia, incluso con compañeros, incluso a mí me ha pasado muchas veces con jugadores, ¿no? Que también nosotros que hemos entrenado en categorías, Liga Nacional, División de Honor, chavales que suelen ser un poquito más joven, que ahora me imagino que te siguen llamando, que los vas viendo que encima progresan en el mundo del fútbol, eso es... Sin duda. Sin duda las personas es lo más positivo, ¿no? A día de hoy, pues imagínate, en el Levante tengo amigos de allí, en el Castellón a día de hoy estoy rodeado de un montón de gente con la que me siento súper identificado con su forma de ver todo, el proceso, el fútbol, la vida, sobre todo eso, ¿no? Las personas que te llevas y jugadores, pues una barbaridad. Hablo a día de hoy con la gran mayoría de esos jugadores, siempre obviamente con unos más feeling que con otros, pero bueno. Y luego como cosas negativas, pues quizás ese tiempo que le has quitado a otras cosas, ya no solo por estar fuera, que estar fuera al final, pues cualquier persona que trabaja en otro sitio probablemente pase menos horas en casa, ¿no? Pero sí que es cierto que te quita mucho del tiempo de calidad que tienes en tu casa, por ejemplo, por estar pensando a lo mejor en un partido, ¿no? Y eso lo paga tu gente. Lo leíamos el otro día con Yagoba, el míster de los Osasuna, que es lo que decía, dice, los entrenadores no podemos desconectar, ¿no? Al final, cuando estás metido en una locura, acabas el partido y has ganado y estás pensando en lo que puedes mejorar. Has perdido y ya no quieres hablar con nadie. A mí, por ejemplo, era una de las cosas que más me reventaba cuando empezaba, ¿no? Que no podía hablar con mi mujer, me miraba y decía, ¿estás enfadado? Sí, no, me voy a la cama, te lo llevas todo.
Y un amigo mío me dijo, Pablo, hay que aprender a relativizar, tío. Dice, es parte más del deporte, porque al final nos creíamos nosotros que éramos los culpables, ¿no? De que el equipo haya perdido, no lo has dado todo, ¿no? Es una sensación. Y eso es una, para mí es una realidad que estamos equivocados. Es decir, Sí, ni somos los responsables de la victoria, ni del todo en las derrotas. Eso es la realidad. Los protagonistas son los jugadores y tienes que intentar, en mi opinión, tienes que intentar molestar lo menos posible, ¿no? No, y saber separar, porque eso te va a ayudar a que tu mujer, tu novia, no te quiera matar cada vez que pierdas, solo rece porque ganes, ¿no? Y creo que al final hay que saber relativizar. Entonces, en este punto yo me siento en proceso todavía de conseguir llegar a esto, ¿no? También, pues con los nuevos acontecimientos a nivel personal. Joder, al final tengo 29 años y estoy en crecimiento constante. Que con el nene ahora vas a tener que hacer otras cosas, tienes que saber que de vez en cuando puedes parar y el móvil guardado un ratito. Bueno, pero al final creo que esa... Y yo creo que eso es lo más negativo que me ha traído el fútbol, porque al final las experiencias negativas que haya podido tener, que son, gracias a Dios, pues son muy pocas, esas... pues al cabo del tiempo las ves como las positivas. Vas reforzando y son parte de las que tiene. Extraes los aprendizajes que tiene, que hay más aprendizaje seguramente en la derrota que en la victoria. Muy bien. Más cositas, pues que nos puedes saber. ¿Tú qué crees que es más importante para poder llegar a la élite, ¿no? La formación, la experiencia, y yo no sé si te uniría una más, que es quizá una pizca de suerte también, ¿no? Todo un poco, la verdad. Creo que tienes que tener un mínimo de experiencia siempre. Yo no tengo experiencia a nivel profesional como jugador, por ejemplo, ¿no? Es un tema, la verdad, bastante tratado este. Pero he jugado a fútbol y he visto y he sentido lo que es jugar a fútbol, lo que es quedarte de suplente. Yo lo llevaba muy mal, por ejemplo, yo he vivido en esos aspectos, he vivido cosas positivas, cosas negativas, cosas de la lesión, por ejemplo, pues he tenido esas experiencias. Entonces creo que es importante el haber jugado a fútbol, por ejemplo, yo creo que es bastante importante. A nivel formativo, es importante, sí, y además necesario, porque como está hecho al final la normativa, ¿no? Tienes que tener ciertos títulos para entrenar en ciertas categorías. Pero sobre todo, yo diría que es ser tú mismo y es intentar siempre ser un buen gestor de personas. Que para mí eso es lo más importante. Luego, a partir de ahí, hay que convencer de una idea de juego, da igual la que sea, todas las ideas de juego son válidas y todas ganan y todas pierden, esa es la realidad. Ser capaz de convencer en este aspecto, y eso probablemente no te lo da la formación ni la experiencia, te lo da la persona que eres. Correcto. Y entonces en ese aspecto yo lo veo así. Y lo que has comentado de la suerte, pues siempre, como en la vida, ¿no? Son momentos, y estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pues te va a facilitar las cosas seguro. Pues sí, la verdad que en esas cosas, hablando con entrenadores profesionales, y lo que tú dices, creo que va un poquito más hacia el desarrollo de personas, a veces, y más ahora con los cuerpos técnicos tan grandes que hay especialistas en todos los lados. Yo creo que el capitán del barco, ¿no? Al final tiene que ser ese líder. De los cursos en Elite Sport y pues lo que hayas podido hacer y formarte, ¿qué opinas de la formación que te ha dado Elite Sport? ¿Y qué crees que podrías a lo mejor añadir, o alguna cosa que te ha dado que dices, ostras, pues en todo lo que me he formado creo que se podría o potenciar, porque también nosotros nos gusta mejorar en ello, ¿no? Creemos que damos una formación buena, pero ¿en qué crees también que se podría a lo mejor mejorar? O una asignatura que dirías, oye, esto no se da y se puede ir metiendo para que podamos mejorar en ello. Sí, pues lo hemos hablado también en algún momento, ¿no? Fuera de cámaras. Esto es, al final, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que podrían estar, que no podrían estar. Yo creo que la formación un poco ha sido muy buena, muy enriquecedora. Al final, de la interacción con personas, ¿no? Que estábamos hablando todo el rato de eso. La interacción con personas, pues te nutres de unos, te nutres de otros. Y creo que en este aspecto, en Elite Sport, se funciona muy bien a nivel de interacción entre unos y otros, trabajos grupales, gente con la que hablas de fútbol, tareas en cada una de las asignaturas, pues tienes ciertas tareas, ¿no? Pues tareas muy relacionadas con el juego, con el día a día. Pues quizás a lo mejor un punto de formación que vendría bien para esta y para cualquier otra academia o cualquier otro curso. Quizás ese punto de intentar vivir más el fútbol. ¿Cómo? Con más práctica, a lo mejor,
con más campo, más césped, que es difícil, porque luego hay que cubrir unos aspectos teóricos, ¿no? Pero yo creo que esa es la realidad del fútbol, que el día a día es en el campo, pero sin desechar, por supuesto, todas las horas de ordenador que tiramos, que son muchas. Sí. La verdad que sí que es verdad, y eso que has dicho es una de las cosas que nosotros defendemos, ¿no? Que siempre buscamos, ¿no? Que al final creo que la gente que elija Elite Sport tiene que saber que va a tener una formación teórica muy buena, una formación práctica también creo que muy interesante, vamos al campo, hablamos. Incluso luego sabes que está ese periodo de prácticas, ¿no? Que hay mucha gente que ya la hace siendo entrenador y hay otra gente que, oye, pues lo que tú dices, pues yo quiero ser segundo, me voy de asistente de una persona, porque yo creo que al final es lo que tú dices, ¿no? Por mucho que hagas un nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que te va a potenciar y te va a enriquecer, ¿vale? Esas experiencias que tú te has llevado. De preparador físico con un entrenador cogerás unas cosas, de otro cogerás otras cosas, de los cafés. Yo lo hablo con muchos alumnos cuando nos empiezan a preguntar, ¿pero cuánto tenemos que ir a clase? Tienes que ir todos los días que puedas a clase, porque al final no sabes qué compañero vas a tener al lado que te vaya a dar un enriquecimiento o qué otra cosa. Yo creo que en eso y en este último curso de nivel 3, y yo estoy, la verdad que yo doy docencia ahí y me engrandece porque igual que cuando era entrenador, me chiflaba que mis jugadores pudieran llegar a primera división o te escribieran. Yo ahora ver entrenadores como tú, que han pasado por mi formación, el invitado del próximo día, que también ha hecho nivel 3 este verano también con nosotros, creo que eso al final es el retorno que nos da y el que nos hace a mí como profesor ser mejor, porque tenemos gente muy buena y lo que tú dices, ¿no? Esas interrelaciones que podemos generar. Y bueno, nos quedan un par de preguntitas más para no alargar tampoco más a la gente. Una sí que me gustaría, sobre todo a nivel de fútbol formativo, para la gente también que está empezando, porque nos hemos enfocado mucho en el fútbol profesional. ¿Tú qué crees en estos pasos cuando están alevines, infantiles, sobre todo fútbol 8 que inician? ¿Qué tipo de enseñanza, que sabes que está estas cosas que hablamos de la enseñanza mando directo o descubrimiento guiado, resolución de problemas, y luego también la otra guerra que hay, ¿no? Fútbol analítico, más de repetición de pases versus fútbol global, ¿no? Todo tareas jugadas? ¿Qué podrías hablarnos un poquito de ello en estos periodos de formación que has tenido con nosotros y toda la experiencia, hacia dónde te llevas o dependiendo de dónde has estado te has guiado más para una cosa o por otra? Como en todo, parece que a lo mejor no me moje mucho, pero yo te doy mi opinión y la realidad de mi día a día, ¿no? Yo intento estar en medio, es decir, utilizar en ciertos momentos y elegir el momento de cada cosa, ¿no? Hay días o hay momentos en los que tienes que ser muy directo para generar unos impactos en los jugadores, para X, ¿no? Para generar siempre esa respuesta al jugador, que al final es donde somos entrenadores, en la interacción con el jugador. Sí que me voy más a lo mejor hacia un modelo o hacia un estilo de enseñanza, por así decirlo, como comentabas, pues quizá donde el jugador es más partícipe, donde el jugador interactúa, donde el jugador da su opinión, quizá me decanto más hacia ahí. Sobre todo, más que en lo que es en el césped, pues en dinámicas que podemos hacer de vídeo, que podemos hacer de trabajo, pues yo qué sé. Que participen también, ¿no? Correcto. Sí, o sea, como principal que participen, es decir, tenerlos en cuenta, saber qué sienten, saber qué opinan y a partir de ahí interactuar. Quiero decir, yo creo que no hay recetas, creo que no hay acciones perfectas para determinadas situaciones, creo que hay diferentes vías de llegar a un mismo objetivo y la consecuencia va a ser pues, ese tipo de respuesta que tú des al estímulo que sea. Entonces, me veo más en ese lado. Y como tipo de tareas que comentabas, igual. Estoy en medio quizá, pero prefiero más las globales siempre, que es un poco lo que se acerca más a la realidad del juego y de la realidad de la vida en general, ¿no? El hecho de utilizar en ciertos momentos pues, ciertas tareas más analíticas que no tienen oposición para ciertas pequeños cosas, matices, ¿no? Correcto. para ciertos momentos, o también hablando con el preparador físico para ajustar ciertas demandas de carga. Correcto, periodo de descarga, ¿no? A lo mejor te puede interesar que no haya... Correcto. Por ejemplo, situaciones diferentes como en finalizaciones, hay ciertos momentos en los que a lo mejor sí, pero la gran mayoría de mi entrenamiento es con oposiciones, en interacción continua con compañeros y con adversarios, pero siempre sobre todo enfocado en el balón, que es lo que nos organiza a todos y es lo más importante.
Yo la verdad que al final esto sería un debate que podríamos estar aquí mucho tiempo, lo hemos hablado durante los 3 cursos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo hablo con los alumnos, me parece ideal lo que has dicho, yo también creo que ni es blanco ni negro, creo que a veces en los grises está y dependiendo también del contexto, si estamos hablando de fútbol formativo no es lo mismo a lo mejor estar en Valencia, Villarreal o Levante, que son los tops, que a lo mejor en un equipito de barrio, ¿no? Que al final siempre les va a costar más a los chavales y quizá a lo mejor tendríamos que hacer más repetición o más situaciones analíticas, porque igual a lo mejor en lo global muchos se pierden, ¿no? Porque no participan y siempre emergen los buenos, ¿no? Pero bueno, eso al final son diferentes maneras de ver, que en las siguientes entrevistas, cuando venga otro compañero y nos diga, pues intentaremos ahondar. Y bueno, y la última un poco relacionada con tu actual club y con el que creo que vas a estar un tiempo, por lo menos creo que confían mucho en ti y te quieren, que es esta preguntita que es la del Big Data, ¿no? Que se está poniendo ahora muy de moda. Nosotros hemos tenido cursos de analista durante un par de años, han venido muchos profesionales, mucha gente que nos ha hablado de él. Quien no lo sepa al final es elegir a lo mejor jugadores o situaciones o posiciones por el dato, ¿no? Explícanos un poquito en Castellón cómo lo llevan, porque sé que creen mucho en ello, ¿no? Y si eso puede a lo mejor variar un poco el fútbol a corto plazo, como sí que cambió en Estados Unidos la elección de jugadores en béisbol, en muchos deportes. Sí, a ver, el Big Data es una parte más. Es una parte más que además está y que está en crecimiento, como bien has dicho tú, ¿no? Más allá de en el club en el que estoy ahora, como es el Castellón o en otros, pues hay expertos en ese apartado. ¿Qué opino yo del Big Data? Pues opino que es muy interesante, ¿no? Tener este tipo de valores cuantitativos siempre dentro de un contexto. Y dentro de un contexto saber que ciertos jugadores se van a desenvolver a nivel de datos mucho mejor que en otros contextos en los que se vean. Pues, por ejemplo, con diferentes tipos de idea de juego, pues unos jugadores van a tener ciertos datos mejores, obviamente, dentro de ese contexto que otros. A partir de ahí, pues es un valor importante, un valor más que nos da una información diferente, ¿no? Al final lo que el ojo ve, cada ojo, cada gafa que utilicemos, sí, claro, lo va a ver de una manera. En este aspecto, entendiéndolo todo dentro de un contexto, pues es una parte importante y que está en crecimiento y que pues será interesante ver cómo se desarrolla. Son datos a tratar. Nosotros, ya te digo, en las experiencias que hemos tenido en estos cursos de analistas, que han venido analistas de todo el mundo, los portugueses no creían nada en el dato. Vino el del Vitoria Guimaraes y solo ven en el juego, ¿sabes? Y en cambio, por ejemplo, Julen Lopetegui en el Sevilla, vino el analista, había un programa que te hablaba de que si a lo mejor el lateral izquierdo se iba, o el extremo izquierdo iba a enfrentar a Navas, pues dependiendo de lo que la máquina le decía, incluso Julen podía pensar en cambiar de lateral, por lo que hablábamos de los sprints, las velocidades, unas cosas que hasta que no lo notas no te das cuenta y de cuando verdaderamente... Y es verdad que hay entrenadores que creen más en esto. Está claro que si a lo mejor uno Navas y el otro lateral derecho, por mucho que creas que el otro lateral derecho cuando cajas características está mejor, ha entrenado fatal durante la semana, dudo que lo vaya a poner. Pero sí que creo que es una cosa que ha venido para quedarse, que algunos clubes le dan más importancia que otros, y ya no solo en el aspecto táctico de colocar jugadores, incluso en los fichajes. A la hora de los fichajes, pues el que ha visto la película de Moneyball y todas estas cosas, creo que acerca a lo mejor muchas veces también a esa realidad. Sí, lo que decía, es un dato más, ¿no? Es un dato más, justo pues eso, son datos puros y duros, pero es información y toda información puede ser valiosa si la sabes aplicar. Y lo que comentabas, por ejemplo, de la confección de los equipos, de las alineaciones, pues al final vas al quiénes, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Este tipo de acciones porque se repiten mucho, porque son acciones de éxito contra este cierto jugador? Pues al final vas al quiénes también. Estás hablando de que voy a seleccionar a este porque tiene estas capacidades o porque yo creo que tiene estas capacidades. O porque mi idea de juego puede ser bueno, que también eso es un poco enfrentarlo, ¿no? Y creo que al final es la base, ¿no? Tener claro una idea o dos ideas de juego y poder casarlas, ¿no? Con los diferentes jugadores. Bueno, no sé, ¿has estado a gusto? Sí, claro. Sí, hablando de fútbol, ¿no? Una conversación de fútbol. No sé si quieres añadir algo más o quieres decirle algo a tu mujer, a alguien, todo bien. Muy agradecido por al final que tengamos esta conversación y inaugurar esta sección tan interesante, seguro. Voy a verlas todas.
a mi mujer, pues darle las gracias por aguantarme, ¿no? Igual que a todo mi entorno. Dar un saludo al pequeñajo tuyo y tal, que cuando te vea y tal, aún faltará unos añitos, pero bueno, por lo menos que se acuerde. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias a todos, espero que os haya gustado esta primera entrevista, como ha dicho Alejandro. Si os ha gustado, como se dice, ¿no? Esto es una de las cosas que yo veía, darle a like, ¿no? En el vídeo, compartirlo a vuestros compañeros, amigos que les pueda gustar el fútbol y que crea que pueda ser interesante lo que nos ha comentado Jim. Y nada, emplazaros a la siguiente reunión que tendremos un entrevistado también muy interesante y que también su ascenso al fútbol profesional ha sido muy rápido y que nos va a contar un poquito cómo ha podido llegar allí o cómo ha llegado, cómo ha sido su viaje desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del asistente o el analista. Y bueno, nos vemos en breve. Gracias a todos, darle mucho like. Gracias.